Señores alumnos, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy día definiendo qué es la investigación científica. ¿Qué es la investigación científica? El tema de hoy día es tener en cuenta la respuesta a dos interrogancias. En primer lugar, a lo que ya he mencionado, la respuesta a la pregunta ¿qué es la investigación científica? Y la respuesta a la pregunta ¿cómo vamos a investigar? En primer lugar, la respuesta a la pregunta, a la interrogancia, ¿qué es la investigación científica? Le vamos a hacer de acuerdo con la definición que hace Roberto Hernández Sampieri en su obra Metodología de la Investigación Científica. Él expresa, para dar respuesta a esta pregunta, que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican a la resolución de un problema. De acuerdo con esta expresión de Roberto Hernández Sampieri, dando respuesta a la pregunta ¿qué es la investigación científica? Podemos nosotros afirmar que es buscar justamente y resolver problemas y crear conocimientos, y estos conocimientos tienen que ser formales, rigurosos y verificables. Es decir, que la investigación científica es un proceso sistemático, es un proceso sistemático y verificable. Y verificable. En cuanto a la resolución de la segunda pregunta, ¿cómo investigar? Muchos aspectos, como por ejemplo la formulación del problema de investigación. La formulación del problema de investigación que conlleva justamente a determinar sus causas, sus efectos y la propuesta del investigador para resolver esta pregunta de cómo investigar. Vamos en primer lugar en este aspecto a resolver la pregunta cómo investigar teniendo en cuenta eh, la formulación del problema de investigación. Esto implica que tenemos que tener en cuenta el entorno que puede ser las empresas privadas, instituciones públicas, ministerios, hospitales, colegios, universidades, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, mercado virtual, etcétera, etcétera. Esto implica la localización. Y una vez localizado el lugar donde vamos a realizar la investigación, tenemos que identificar los entes. ¿A quién vamos a investigar? Puede ser los trabajadores, los funcionarios, los estudiantes, los docentes, los pacientes, los clientes, proveedores, demandantes y oferentes de producción y servicios en mercados virtuales, etcétera, etcétera. Ejemplo, investigar el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Investigar los orígenes de la delincuencia implica evidentemente visitar las cárceles. Investigar sobre negocios en plataformas virtuales implica constatar mediante encuestas, visitas y compras en líneas, en áreas o sectores de alojamiento, por decir algo, en transporte de personas, en servicios profesionales y técnicos, etcétera, etcétera. Veamos el siguiente esquema para la formulación del problema de investigación y de esa manera dar respuesta a cómo investigar. Entonces nosotros dijimos que para investigar y dar respuesta a la interrogancia que hemos presentado, cómo investigar, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la localización. En dónde vamos a realizar nuestro trabajo, nuestro proyecto, nuestra tesis de investigación. Dijimos que puede ser en las empresas, que puede ser en las instituciones públicas, que puede ser en el gobierno nacional, en el gobierno regional, en el gobierno
local, etcétera, etcétera. Una vez establecida nuestra localización, tenemos que ver a quién vamos a investigar. ¿Quiénes van a ser los elementos que van a dónde va el efecto de nuestra investigación? Es decir, los entes, que pueden ser trabajadores, pueden ser docentes, pueden ser estudiantes, pueden ser empresarios, pueden ser pacientes, etcétera, etcétera. Establecido entonces la localización docentes, establecemos la problemática. La problemática puede ser, por ejemplo, si se trata de colegios, bajo rendimiento académico. Si se trata de hospitales, por ejemplo, un pésimo servicio a los pacientes o pésimo servicio a los clientes si se trata de empresas. Es decir, en este esquema estamos viendo la relación que existe entre la localización, entre los entes y la problemática. Vamos a tener en cuenta también, para dar respuesta a la pregunta de cómo investigar, vamos a tener en cuenta las causas y efectos del problema. Para ello tenemos el siguiente esquema. En primer lugar, el problema central. De acuerdo con lo que venimos desarrollando, podemos poner el siguiente caso. En este momento existe transacciones económicas en donde eh, se compra y se ofertan bienes y productos, servicios virtualmente, que no está siendo controlado por el Estado. Eso es un problema que tenemos que estudiarlo, que investigarlo. Entonces nos planteamos el siguiente problema, que falta un programa regulatorio. Falta un programa regulatorio en el mercado, vuelvo a repetir, colaborativo o mercado virtual. ¿Por qué falta un programa regulatorio? Porque no existe normatividad al respecto. Entonces, la causa de ese problema es que no existen leyes, no existen normas que regulen este mercado. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Evidentemente, un mal funcionamiento de este mercado colaborativo, mercado virtual. Entonces, acá tenemos el problema, sus causas y sus efectos. Pero ante este problema y ante esta investigación, debe haber una propuesta del investigador. Y la propuesta del investigador puede ser justamente que implementar un programa regulatorio en base a una adecuada normatividad y política. Luego, veamos el siguiente diapositiva. Elaboración del título del proyecto de investigación. Eso es muy importante. Una vez que hemos determinado el problema, su causa, sus efectos y el aporte del investigador, podemos formular el título. Pero hay que tener en cuenta, en el título es muy importante tener la visualización del problema, del propósito o objetivo y de la interrelación, de la conexión entre las variables. Por ejemplo, si vemos este título, de acuerdo con el ejercicio, con el caso que venimos desarrollando, es formular un programa regulatorio para un adecuado funcionamiento del mercado en economía colaborativa a través de una adecuada normatividad, Perú 2019. Ahí estamos visualizando ya un problema. ¿Cuál es? Que no está funcionando bien el mercado colaborativo o mercado virtual. ¿Por qué? Porque no existe normatividad. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Mal funcionamiento de este mercado virtual. Es necesario, es necesario entonces para la formulación del título tener en cuenta la relación causa y problemas, o puede ser también problema y consecuencia. Entonces recomendamos la interrelación entre las variables para lograr el propósito del proyecto de investigación. Naturalmente, la hipótesis
es la que va a afirmar justamente esta conexión entre las variables. Veamos la siguiente diapositiva. Acá, de todo esto que venimos desarrollando, de identificar el problema, o sea, identificar la localización, ver a quién vamos a investigar, es decir, los entes, y plantear el problema. Y luego, plantear el problema, establecer sus causas, establecer sus consecuencias o efectos, y la propuesta del investigador, del investigador, podemos estar en condiciones ya de formular la matriz de consistencia. Y la matriz de consistencia básicamente está constituido por el problema, por los objetivos. Ahí tenemos, por ejemplo, el problema, falta de un programa regulatorio. El objetivo, implementar un programa regulatorio. Entonces, la matriz de consistencia va a definir evidentemente lo que venimos desarrollando, y respondiendo a las preguntas de cómo investigar. Luego, Luego de este primer punto que estamos viendo para responder la pregunta de cómo investigar, tenemos que ver el marco teórico, y en el marco teórico tenemos que considerar los antecedentes, bases teóricas y el marco conceptual. Y luego el punto número 3, la metodología de la investigación, que comprende tipo y diseño de la investigación, población y muestra, instrumentos y procedimientos. Veamos esquema. Esquema. Identificación del problema. ¿A qué teorías te adhieres? Diseño, básica y aplicada. Este último tema que estamos viendo en cuanto al marco teórico, que debe continuar con la siguiente secuencia. Una vez identificado el problema, veamos las teorías que tratan sobre este problema, y en base a ello vamos a diseñar nuestro proyecto de investigación. Finalmente, veamos un resumen. A todo lo que hemos expresado. En primer lugar, en esta clase se ha tratado de dar respuesta a dos interrogantes. ¿Qué es la investigación y cómo vamos a investigar? Ya dijimos que la investigación es un proceso para generar conocimiento y resolver problemas. ¿Cómo vamos a investigar? Hay que realizar un procedimiento. En primer lugar, tenemos que localizar, ubicarnos en dónde vamos a realizar, que puede ser un colegio, que puede ser una empresa, un hospital, un gobierno nacional, el gobierno regional, etcétera, etcétera. Y luego, aquí vamos a investigar, que son los entes, que son las personas, que pueden ser las cosas, que pueden ser los animales, que pueden ser las construcciones, que puede ser un proceso. Y luego, definir el problema. Una vez establecido la localización, el problema, y aquí vamos a investigar, podemos determinar las causas y efectos del problema. Una vez que hemos determinado la causa y efecto del problema, nos planteamos el título. En el título ya he mencionado que tenemos que visualizar la relación de variables dependiente e independiente, el propósito de decir los objetivos e identificar el problema. Luego nos planteamos la matriz de consistencia, que es un resumen de todo lo que venimos desarrollando. Y es la base
es la base fundamental de nuestro proyecto, de nuestro trabajo, de nuestra tesis de investigación. La matriz de consistencia debe comprender hipótesis, debe comprender problemas y debe comprender soluciones. Hipótesis, problemas y soluciones. Muy bien, señores alumnos, gracias. Y la próxima continuamos desarrollando este proceso de la investigación, es decir, el segundo paso para investigar.